Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Está hablando del hombre. Dios creó al hombre, Adán y Eva. Y dice que los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves del cielo, todas las bestias que se mueven en toda la tierra. Básicamente, lo que Dios hizo es, Él hizo la tierra, los cielos y la tierra. Luego Él mismo, todo fue hecho, creado por el poder de su palabra, hasta que llegó al hombre. Y el hombre Él lo diseñó como un escultor maestro. Y luego Él mismo sopló de su propio aire. Y en la palabra hebrea es ruach. Y esa palabra es traducida aire, también es traducida espíritu. Cada lugar en donde habla del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios es ruach de Dios. Cuando habla de un demonio es ruach maligno. Ruach significa aire. La palabra que es igual en el griego es pneuma. Y con eso conocemos un poco más porque lo podemos relacionar con herramientas neumáticas o enfermedades respiratoriales, neumonía y cosas así. Entonces, pero la neuma santa es el Espíritu Santo. Neuma maligna sería un demonio. Pero también es aire, es lo que significa aire. Cuando Dios sopló al hombre, literalmente estaba poniendo su propio espíritu en el hombre. Y por eso vivió. Y dice que Dios creó al hombre en su imagen y en su semejanza. Él quería que esta tierra, si veamos este mandato, llenar la tierra, sojuzgada, Él quería que la tierra que Él había creado sea llena de una creación que parecía a Él, que actuaba como Él, que tenía su ADN, que tenía sus características, que sería bajo su reino, su dominio, pero ellos gobernando como subcontratistas, podemos decir, o gobernantes bajo Él, reinando sobre la tierra, para que el reino de Dios se establezca en toda la tierra. Y sobre todo, la naturaleza y todo. Este mundo no pertenece al diablo. La tierra es de Dios y todo lo que está en él. El diablo fue arrojado a la tierra como su prisión, por una prisión temporal. Podemos decir que la tierra es el infierno del diablo y nosotros somos las llamas. Aleluya. Que le incomoden. Mira al que está a tu lado y pregúntale: ¿has atormentado al diablo recientemente? Aleluya. Ok, pero aquí la palabra: los bendijo Dios, les digo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. La palabra señoread también se puede traducir tener dominio. Entonces, si el hombre nunca hubiera pecado, la voluntad de Dios para con el hombre era llenar la tierra con esta raza, con esta creación hecha en la imagen y semejanza de Dios, para que gobernasen sobre la tierra. ¿Cuántos saben que Cristo restauró lo que el primer Adán perdió? Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para con Dios. Y reinaremos con Él por la eternidad. Amén. Cuando Él regrese, vamos a estar reinando en el reino literal. Pero ¿cuántos saben que el reino de Dios ya está aquí? A una medida. No estoy diciendo que el reino literal, o mejor dicho, es literal, pero no es el reino físico. El reino físico de Dios no vendrá hasta que Él regrese. Pero hasta que Él regrese, todavía hay una manifestación del reino que Dios quiere que se manifieste por medio de nosotros. Y ese es el propósito. Este mandato en Génesis 1:28 es lo que entabla toda la escritura. Y nos revela la razón por la cual Cristo vino a la tierra y la razón de su muerte y resurrección y el propósito por lo cual Dios creó la raza humana. Fuimos creados para alabarle, pero fuimos creados para reinar con Él sobre la tierra.
hay un libro por el doctor Bill Hammond que habla de las 8 razones principales por las cuales Dios creó al hombre. Y ese libro se llama ¿Quién eres y por qué estás aquí? No, se llama ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí? Entonces pregúntale al que está a su lado otra pregunta: ¿y quién eres? ¿Y por qué estás aquí? ¿Sabes? Dios quiere que sepas, porque cuando lo sabes, puedes conectarte con tu propósito y esto te dará una energía. Eso te dará una razón que vivir, algo que te motive para que cuando regreses aquí al templo la próxima vez, no tendrán que levantar a los muertos antes de poder ministrarles. Bueno, yo sé que aquí está mucho mejor que en la mayoría de las iglesias, pero ya vienen todos listos, pero van a llegar hasta a tiempo, aleluya. Ay, ¿dije yo eso? Sí, lo dije. Ay. Con mucho amor, aleluya, aleluya. Cristo dijo: edificaré a mi iglesia, en Mateo 16, versos 16 al 18. Edificaré a mi iglesia. Pedro había dado su gran confesión de fe. Tú eres en Cristo, el que vino a este mundo. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa que piénsalo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán en contra de esta iglesia. Eso significa, mira, lo que no dice, que el infierno no prevalecerá contra las puertas de la iglesia. No dice eso, sino que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso significa que la iglesia tiene que ser más agresivo, más activo, conectado con su propósito para derribar las puertas del infierno y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No estoy hablando de dominionismo absoluto, no estamos hablando de establecer una teocracia en la tierra. Sí estamos hablando de causar que haya suficiente reino de Dios aquí en corazones y valores del reino para que parezca más como el cielo. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino y haz tu voluntad en la tierra así como está en los cielos. No nos hubiera mandado orar de esa forma si no fuera posible ver el cumplimiento. Aleluya. Y quiero, no puedo leer todo, pero si quieren anotar Efesios 1, 3 al 10. La Biblia habla también de la restauración de todas las cosas. Dice que Jesús está retenido en los cielos, eso está en Hechos 3:21. Jesús está retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas, de que fue profetizado. Aquí en Efesios 1 también dice lo mismo. Y en el versículo 4 dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha delante de Él. Somos adoptados como hijos para la alabanza de la gloria, ya estoy en versículo 6, de su gracia. Y luego en versículo 8, Él nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Podemos decir su propósito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era la propuesta de Dios? El propuesto de Dios. El propósito de Dios. Sí, de reunir todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos, así como las que están en la tierra. Entonces,
Dios está interesado en individuos, Él también está interesado en naciones y Él está interesado en esta tierra. Cuando Cristo viene por nosotros, no sé si tendremos una cena de 7 cursos, 7 años, muy largo, y luego regresar después de un tiempo de la gran tribulación, o no sé si tendremos apenas un almuerzo de 3 años y medio, o apenas una merienda de un abrir y cerrar de ojos. Pero todos los teólogos están de acuerdo que vamos a regresar a la tierra. Hay mucha gente que están pensando que no, vamos al cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Voy a caminar las calles de oro con Jesús. Pero ¿dónde están esas calles de oro? En la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén desciende hasta la tierra. Entonces, no es que vamos a flotar sobre nubes por la eternidad cantando aleluya, como Benny Hinn. Aleluya. No, qué aburrido será eso. La eternidad, 15 minutos puedo aguantar. La eternidad. No vamos por vacaciones eternas, vamos para una vocación eterna, a reinar con Cristo por la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. En Colosenses 1 también habla de lo mismo. Fuimos creados por medio de Él y para Él. Eso está en versículo 16. Y en versículo 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo Él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, creo que Dios quiere expandir el cuadro un poco por nosotros para que entendamos, número uno, mi propósito es más que venir al templo y adorar por un tiempo y sentir bien para poder aguantar ser salvo unos cuantos días más. Dios quiere que yo venga al templo, adorarle a Él, ser capacitado, recibir visión, recibir instrucción, ser discipulado para que yo pueda salir y discipular a naciones y dejar una huella del reino en la tierra, en mi ciudad, en donde quiera que Dios me mande. Aleluya. Y en Isaías 2, quiero que esto lo pongan en la pantalla, versículos 2 y 3, Isaías 2, 2 y 3. Quiero que lo busquen en su Biblia para que lo marquen, ¿verdad? Pero hay una profecía y en Hechos 3:21 ya les compartí que Cristo está en los cielos y se quedará allá, está retenido en los cielos hasta que esas profecías se cumplan. Entonces vamos a ver qué es lo que está en esta profecía. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. En las profecías, cuando habla de montes, está hablando de naciones, de reinos. Ahora, la meta máxima o el destino que un día vamos a escuchar la trompeta sonar, que dice en Apocalipsis 11:15, y el ángel gritar: los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Quién es el Cristo del Señor? Han venido a ser los reinos de nuestro Señor, eso es Jesús, y de su Cristo. Cristo significa ungido. El ungido o la ungida de Jesús es la iglesia.
la palabra iglesia, que tiene poder sobre toda autoridad del enemigo. Cristo nos dio esa autoridad. Eclesia es la palabra en el griego y es una palabra fue muy conocida en los tiempos de Jesús porque se refería a un grupo de diputados quienes se reunían para decidir cómo mandar la nación, cómo gobernar la nación. Un grupo de diputados. También esa misma palabra fue utilizada por los romanos. Y ellos mandaban un grupo de soldados elite a otra nación y ellos fueron llamados, ese grupo fue llamado Eclesia y su propósito era hacer que esa nación parezca como Roma. Wow. Y se puede notar que hasta la arquitectura y todo lo que tenemos señales, todo fue cambiado por los romanos. Y podemos ver hasta dónde se extendió el imperio romano. Porque ellos estaban discipulando naciones con la ideología y los conceptos de Roma. Ahora, nosotros vamos a discipular naciones con la palabra de Dios. Aleluya. Y vamos a ver cómo va a suceder esto. Y dice aquí en versículo 3, primero aquí en versículo 2 dice que todos los collados básicamente serán bajo el dominio de este monte de la casa de Jehová. El gobierno, el reino de Dios será exaltado encima de cada otra nación. Y dice, ¿cómo van a suceder esto? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Eso me parece como un sistema de discipulado. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, esta es muy clave, de Sión saldrá la ley. Sión es una palabra que habla de la iglesia del Nuevo Testamento, porque Sión es donde estaba el tabernáculo de David. No hubo velo de separación. Fue un cuadro, era terminología del Antiguo Testamento para hablar del Nuevo Testamento. De Sión saldrá la ley, la Torá, que es como enseñanza bíblica. Amén. Y luego, y de Jerusalén, que también figurativamente habla de la iglesia, la palabra de Jehová. Ahora, esto es lo que a mí como profeta me llama la atención, porque eso es la palabra hablada. En el hebreo es la palabra dabar. Entonces, necesitamos la palabra de Dios, de la ley, y también lo del Espíritu, la letra y el Espíritu, las dos cosas. Yo necesito conocer lo que está aquí, pero necesito el poder del Espíritu y la iluminación del Espíritu y el poder del Espíritu para que sea real en mi vida. Entonces, Dios usará la iglesia para traer enseñanza bíblica, pero también con el poder de Dios y con la palabra profética. Aleluya. Y cuando habla de los montes, hay un libro que se llama La Profecía de los Siete Montes, que está muy bueno, está escrito por Johnny Enlow. ¿Cuántos han leído este libro o han escuchado de ese libro? Está muy bueno. Porque habla de cada nación, o cada cultura tiene diferentes montes que son como reinos o subreinos dentro de ese reino. Por ejemplo, la nación de México está compuesta por instituciones. Y estas instituciones pueden incluir negocios y otras cosas, pero yo voy a identificar a ustedes cuáles son los siete montes principales o collados principales que Dios quiere que se sometan al reino de Dios. Número 1 es la familia. ¿Cuántos creen que Dios quiere ser Señor de familias? El Señor de las familias. Cuando Dios es honrado en la familia, entonces la familia va bien. Cuando la familia honra principios del reino, la familia tiene paz. El monte de la religión. En cada nación, en cada cultura, hay alguien que está dictando quién es Dios y cómo debemos acercarle.
Y si la iglesia no lo hace, habrá otro que lo hace. Amén. Entonces, la iglesia tiene que ser una voz de verdad. ¿Y qué nos distingue de los mormones, de los testigos de Jehová o los demás religiones que están allá afuera? Tenemos un Dios que habla. Tenemos más que escritura. La escritura está viva porque es Dios en forma escrita y tenemos una relación con Él. Él nos puede dirigir, Él tiene poder y Él viene para sanar, librar. Podemos ir y librar a los cautivos. Aleluya. Y cada uno somos llamados a hacer eso. El monte de la educación, el sistema de educación. Ahora lo que está dominando el demonio territorial que está dominando en ese monte es el humanismo, que básicamente hace que el hombre, dice que el hombre es Dios. Y por eso ahora están enseñando todo un montón de cosas que están en desacuerdo con la palabra de Dios. El gobierno. Cuando un gobierno honra la palabra de Dios y principios bíblicos, aunque no todos sean cristianos, pero cuando ellos temen a Dios y honran principios bíblicos, el gobierno va bien. O sea, es fuerte. No todo fundador de la nación de los Estados Unidos era un cristiano tan devoto, aunque sí eran temerosos de Dios, conocían la palabra de Dios porque la Biblia era el texto principal en las escuelas, hasta ese punto. Y ellos honraban a la palabra de Dios y los monumentos y la constitución, todo habla de Dios, honra a Dios, honra principios de la palabra de Dios. El Capitolio de los Estados Unidos fue usado como un lugar de adoración, como iglesia, por los primeros 100 años de su existencia. Entonces, y hasta las escuelas que fundaron las universidades como Yale y Princeton y Harvard, William and Mary, fueron iniciados como lugares de preparación ministerial para enviar misioneros y predicadores para extender el reino de Dios. Es muy interesante, pero los Estados Unidos se ha apartado de su propósito, se desvió porque el enemigo vino con armas masivas de distracción, que trajeron entonces destrucción. La economía, las economías del mundo están fallando. ¿Pero por qué? Porque no están siguiendo principios bíblicos. Porque hasta los inconversos que honran principios bíblicos en sus finanzas prosperen. No es porque uno tiene una idea mejor que otro o una estrategia económica, que eso no es lo que lo provoca prosperar. Lo que necesitan es honrar principios bíblicos. Los medios. Tenemos ahora una guerra de ideologías en los medios. Y cualquier persona que comience a promover la palabra de Dios o principios del reino de Dios son atacados. Y quieren tratar de destruirles de cualquier manera posible. Y es como están gritando en las redes sociales. No sé cuánto es aquí en México, pero en las redes sociales y en los noticieros y todo eso en los Estados Unidos es una guerra que se ha aumentado fuertemente. Y los izquierdistas y los extremos a la derecha también. Pero ¿qué es lo que están promoviendo? Ideologías, ideas, palabras. No es una maravilla que en 2 Corintios 10, versos 3 al 5, habla de la guerra espiritual en términos de argumentos, pensamientos, antiveces que van en contra del conocimiento de Dios. Son palabras, conceptos. Pero ¿cuántos dicen que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Nosotros somos el pueblo que Dios puede dar discernimiento para filtrar y navegar toda esa mentira y engaño, hallar la verdad y proclamar verdad a los que están engañados.
el monte de la celebración es todo lo que tiene que ver, todo lo que el hombre celebra, sea los artes, sea los deportes, y pues creo que ustedes ya tienen una idea de cuáles espíritus malignos están tratando de dominar ahí, están dominando ahí. Pero Dios quiere ser el rey, Él quiere ser la influencia preeminente, como nos dijo en Colosenses, de todas estas cosas. ¿Cómo acontecerá eso? En Mateo 28 tenemos la gran comisión. Jesús dijo en versículo 18, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es importante que entendamos, que toda potestad, todo poder, toda autoridad está en Cristo y Él está en nosotros. Él nos autoriza, Él nos dijo: así como el Padre me envió a mí, yo envío a ustedes. Entonces, Él dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nosotros somos discípulos de Cristo. La única manera que puedes hacer discípulos es que hay un patrón, hay alguien que está diciendo: sea como yo. Jesús estaba diciendo: sea como yo. Y luego Él dice a nosotros: ahora id y hacer discípulos a todas las naciones, etnos, grupos étnicos o grupos de personas, pueden ser naciones o reinos como subreinos, entre un reino, como instituciones dentro de una nación. ¿Me están entendiendo? Enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Jesús mandó a nosotros, y nosotros, no como individuos, aunque individualmente cada uno tiene una tarea. Digan todos: yo tengo una tarea. Amén. Tienes un propósito, tienes una tarea. Tenemos que entender el propósito macro y luego pedir a Dios que Él nos ayude a conocer cuál es mi propósito individual y mi tarea. Porque cuando encuentro mi tarea, yo puedo hacerlo. Si trato de replicar lo que otro está haciendo, que tiene un propósito diferente, una tarea diferente. Por ejemplo, si todos ustedes intentaran a replicar a Carlos Anacondia o a Bill Hammond o a Roger Walcott, impactaríamos apenas uno de los montes de la nación. Entonces, no todos son llamados a ser pastores de iglesias. Algunos están diciendo: gloria a Dios. No todos son llamados a ser misioneros, como ministros de púlpito, ministros de culto. La gran mayoría, como 97%, son llamados a ir y a ser discípulos a las naciones. Y podemos decir, es que para ser discípulo de una nación necesita tener una nación modelo. Somos una nación santa, reino de sacerdotes. Amén. Entonces, Cristo está diciendo: mira, así como yo he transformado a mi iglesia puede transformar a estas culturas, puede transformar a los reinos de este mundo. Y Dios los quiere que sean sal y luz. Pueden anotar Mateo 5, versos 13 al 16. Quiere que sean sal y que sean luz, en donde quiere que vayan. Si Dios le ha colocado en el monte de la economía incluye la ciencia y los inventos, la
fabricación y distribución de cosas, venta y intercambio. Y todo eso incluye también, por ejemplo, la ciencia que inventa medicamentos y lo de la medicina también es parte de la economía. O quizás en el monte de la educación, no sé cuántos son maestros en escuelas o trabajan en escuelas. No tiene que ser maestra o maestro dentro de la escuela. Si se acuerdan, hubo una niña que fue llevada como esclava a Siria y estaba trabajando como atendiente para la esposa de Naamán. Ella no había graduado de un seminario de teología, no tenía su doctorado en divinidades ni nada. Pero ella tenía suficiente verdad de la realidad de Dios y del poder de Dios, que cuando vio a su ama, a la esposa de Naamán, que estaba triste, ella le preguntó por qué, quiso ayudar, ofreció ayudar, ¿verdad? Y luego mira, pues ella no sabía de los dones del Espíritu, ni que algo así, ella no tenía el Espíritu en ella, era el Antiguo Testamento, pero dijo, mira, hay un profeta en Israel que le puede sanar y Dios le sanará. Entonces ella levantó su voz y ofreció lo que ella tenía. Ella sabía lo que sí tenía. Yo tengo una solución. Así como José enviado a Egipto, también como esclavo, pero se puso a dedicar y honrar a Dios en todo lo que hacía. No actuaba como esclavo, actuaba como agente del reino de Dios. Y por eso él fue elevado y en tiempo Dios le trajo hasta segundo en comando en todo el imperio más grande del mundo. ¿Por qué? Porque él vino con una solución divina para la crisis nacional. Algo que Dios le habló, el Dabar de Dios. Y luego él puso a implementar Torah de Dios, los principios de Dios para distribución y hacer las cosas bien. David fue ungido como rey, pero no tenía acceso al trono. Él, de hecho, cuando vino el profeta Samuel a su casa para buscarle, para ungirle como rey, él ni fue invitado a la fiesta. Nadie le apreciaba, él fue dado el trabajo de menor importancia cuidando ovejas en el campo. Pero él se dedicó a hacer lo que podía y cuando amenazó la manada un oso o un león, pues él pudo eliminar la amenaza. Hizo bien lo que hizo. Él adoraba a Dios, desarrolló una relación con Dios. Se desarrolló en cuanto podía. Y luego Dios entonces, Samuel dijo, pues no hay otro hijo. Pues sí, pues está David, pues tráelo. Él es uno conforme a mi corazón. ¿Eres una persona conforme al corazón de Dios? David no era perfecto, pero cuando el profeta le decía o Dios le hablaba diciendo tú eres el hombre, él se arrepentía rápidamente. Él era un hombre de adoración, de intimidad con Dios. Quería ser guiado por Dios y honrarle a Dios en su vida. Aleluya. Ok, Señor, ayúdame a... Él fue enviado con las tortas, servicio de entrega a domicilio, de Domino Pizza, o no sé, pero de Isaí, y luego él vio la amenaza gigante que estaba amenazando a la nación. Dios en él respondió. Hubo algo en él que decía, esto no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y él tenía más fe en la grandeza de Dios que en la grandeza del gigante. Y pudo ofrecer una solución a ese problema gigante que tenía Israel. Y por medio de su habilidad de tocar instrumento, el monte de los artes, Dios le dio acceso al monte del gobierno. Y luego cuando él mató al gigante, eso también le comenzó a desarrollar su habilidad como guerrero. Mi punto es este: Dios te ha colocado en un monte. Y Dios usará los talentos que tienes, usará su relación con Él. Y con 5 palabras podrías traer transformación al lugar donde tú trabajas. 5 palabras que pueden cambiar a Monterrey y a México. ¿Me permite orar por usted?
porque yo tengo un Dios que trae soluciones. Cuando ves a alguien que está triste o que dirigido por Dios, mira, yo he sido desafiado por Dios a hacer esto. Entonces, cuando yo fui caminando al centro para que me bolearan los zapatos, yo comencé a ministrar a él y él llamó a otros 2 compañeros para ministrar a ellos también. Al hombre que estaba ahí abriendo la puerta, al Oxxo, estaba mendigando. Pues Dios, hubo un encuentro divino, Dios dio palabra de ciencia, Dios tocó su corazón. Ahora, él no dio su vida a Cristo en ese momento, pero plantamos semilla. 5 palabras. Y luego, sepa que Dios te puso en ese monte en donde te encuentres. No pides que Dios te ayude a escaparse de ahí. Diga, Señor, ¿cómo quieres transformar este lugar? ¿Y cómo puedo yo colaborar contigo para ver eso acontecer? Última escritura, Mateo 13:33, si no me equivoco, habla de la parábola de la mujer que tenía un poco de levadura. Apenas un poco de levadura, que lo puso dentro de una bola de masa hasta que le dio toda la masa. La levadura, para los que no han hecho pan, es uno de los ingredientes más pequeños, o sea, es muy poca levadura que se mete en el pan, pero tiene un impacto que transforma el pan, porque tiene una cualidad que ningún otro ingrediente tiene. Ese ingrediente, la levadura, está viva. Nosotros somos la levadura del reino que Dios ha metido en la cultura de Monterrey. Y Dios te usará para traer transformación, para hacer sal y para hacer luz. Y lo bueno de la luz es que la luz echa fuera tinieblas. Dios quiere usarle como un agente de cambio. Si estás dispuesto a que Dios te utilice, que Él te conecte con tu propósito, para que puedas levantarse cada día con gozo, dispuesto para ir al trabajo o la escuela, o que sea, quiero que se ponga de pie. Básicamente, Dios está ayudándote a conectarte con tu propósito y a reactivar el ejército del amor de la visión que tuvo el apóstol Roger Walcott hace unos años. Si quieres levantar las manos, yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque aquí hay un pueblo dispuesto a obedecerte. Ellos no quieren apenas sobrevivir de una semana para la siguiente, no quieren apenas sobrevivir en esta tierra. Ellos quieren colaborar contigo, quieren conectarse con su propósito y ver el reino de Dios establecido en la tierra. Padre, no sabemos cuánto haremos este lado del arrebatamiento y cuánto haremos al otro, pero sabemos, Padre, que necesitamos hacer un mejor trabajo que lo que hemos hecho. Y Padre, en el nombre de Jesús, estamos ansiosos de ver tu venida, pero sabemos que estás retenido en los cielos hasta que hacemos nuestra parte. No queremos demorar tu venida, queremos apresurar la venida del Señor. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido que tú descargues estrategias divinas a cada uno de estos, que tú les ayudes, Señor, a entender cómo puedo yo colaborar con Dios en mi empresa, en mi empleo, con mis empleados, con mis socios, con mis clientes, con mis compañeros de escuela, en los centros comerciales, en el Oxxo, en la Soriana, en las galerías, en donde quiera que vayamos, Padre. Señor, queremos ser activados en nuestro propósito. No queremos que un avivamiento inicie y que se apague otra vez. Queremos que el avivamiento se encienda y que sigue y que crezca, porque está conectado con tu propósito y entendemos tu propósito ahora, Señor. Así que gracias, Padre, porque estás levantando un gran ejército de amor, de poder, guiados por el Espíritu Santo. Esfuérzate y sé valiente, levántate y resplandece, dice el Señor, porque mi gloria ha venido sobre ti. Y yo te usaré, dice el Señor, como vocero de justicia, como agente de cambio, para ver mi reino establecido. Y las profecías se cumplirán, porque tengo un pueblo que sabe cómo colaborar conmigo.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siento que para esta congregación, yo sé que ya necesito terminar. Pero Dios está haciendo algo nuevo. Hay un nuevo soplo del Espíritu. Recibe un nuevo aliento. Los que estaban sintiendo como él en la carrera, que ya no podía correr más y necesitaba el segundo aire, hay un soplo fresco del Espíritu sobre ti. Así como cuando Dios sopló sobre Adán y Eva y les impartió vida, Dios está impartiendo vida ahora mismo. Si quiere levantar las manos y decir: Señor, yo recibo eso por la fe. En el nombre de Jesús, yo lo necesito y yo lo recibo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y aquellos que batallaban con depresión, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo todo espíritu de muerte y de hechicería que había tratado de callar las bocas del pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Eso que quiso traer desesperanza y falta de visión, en el nombre de Jesús, y esta depresión, en el nombre de Jesús, basta ya. Suelta a los hijos de Dios y yo declaro que el gozo del Señor ahora te fortalezca. El gozo de Dios ahora viene para restaurar a tu corazón. El gozo del Señor, su Espíritu viene restaurando. Ahora, yo quiero darte un tip, ¿ok? Identifique la mentira que el diablo utilizaba en tu contra. Cada depresión tiene una mentira tras la depresión. ¿Cuál es la mentira que estaba usando? Y luego consiga qué es lo que Dios dice al respecto. Y luego usa eso como espada para derribar cada mentira. ¿Ok? Y con algunos van a tener que hacer algo de guerra espiritual usando su espada. Pero vencerás y ese enemigo será puesto debajo de tus pies para que te conectes con tu propósito y que agarre velocidad en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Pues gracias por recibirme, por su paciencia con el güero y la palabra eterna. Les bendigo. Amén. Qué importante recibir la palabra y buscar ponerla en práctica en nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos y hemos escuchado tal vez de la palabra de Dios, pero tal vez no todos hemos podido tener la claridad de nuestra vida del propósito. Y quiero decirte algo, el propósito no es temporal solamente, porque Dios da propósitos eternos, pero mantenerte en el cumplimiento del propósito sí es una lucha, sí es un esfuerzo, sí es algo, pero vale la pena. Gracias. ¿Me explico? O sea, sí, qué bueno, conocemos algo, pero hay un propósito y cumplirlo y mantenernos activos en ese propósito requerirá de nosotros obediencia, amor, entrega, servicio, pero vale la pena. Amén. Hermanos, la invitación que tenemos para esta semana, el Congreso de Varones, seguramente ayudará para que podamos ser animados, capacitados para el cumplimiento del propósito. Y las actividades que vienen también, jóvenes, el retiro, también es parte de las herramientas que pueden ser usadas para capacitarnos para el cumplimiento del propósito, y también el ejército de amor que vamos a tener, como lo anunciaba Jorge, febrero 17, sábado. Hermanos, pues escuchamos la palabra estas semanas pasadas, también hemos recibido palabra con una invitación a poder servir y hacer luz. Yo creo que sería una gran oportunidad que ese febrero 17 la iglesia literalmente, físicamente podamos invadir esa plaza y esa colonia. Que haya de nosotros por todas partes, compartiendo, orando,
sirviendo a la gente ahí de la colonia. Y que sea un verdadero ejército en movimiento, llevando la gloria de Dios a ese lugar. Amén. Podemos terminar esta tarde ya orando un momentito y pidiéndole, Señor, que podamos responder a ese propósito. Amén. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Dile, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero. Seguramente necesito que me ayudes a entender más, a seguir creciendo. Pero yo quiero, Señor. Yo quiero el cumplimiento de ese propósito sobre mi vida. Dame a mí la fuerza y la dirección para hacer lo que debo hacer, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, pedimos que esta palabra, Señor, que hoy hemos escuchado y recibido, Señor, produzca fruto, que provoque en nosotros vida. Que la autoridad tuya se manifieste en nosotros para poder capacitarnos, Señor, y servir y hacer y vivir conforme a tus propósitos, Señor. Padre, gracias esta mañana, esta tarde, por este precioso tiempo que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia. A ti sea la honra y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor. Si me permite decir una cosita más. Cada uno de ustedes tiene dones espirituales, tiene el mismo Espíritu Santo que estuvo en Cristo, en ustedes. Sus cuerpos físicos son templo de Dios. Y ahora, y por cuanto eso es verdad, también tienen la unción del Señor en ustedes. Tienen una unción profética, tienen una unción apostólica. Eso no significa que son apóstoles y profetas, significa que son un pueblo apostólico y profético. Amén. Amén. Pero no tienes que replicar el ministerio de un gran apóstol o un gran profeta. Lleva esa unción que Dios te ha dado a la casa de cambio del Espíritu Santo y pídale que Él te muestre cómo esa unción se traduce y cómo se utilice en el monte que Dios te ha puesto. ¿Ok? Y Dios te dará, si le pides, Dios te hablará y te dará estrategias e ideas creativas y verás que Él te activará. Y ese ejército de amor será 24, o sea, 7 días de la semana, cada semana. Amén. Solo a ti, Señor, daremos ofrenda de amor.